La noche del 5 de junio de 1995 cayó sobre Moscú con ese frío húmedo que se cuela por los huesos, aunque ya sea verano. En el interior del bloque número 9 del centro de detención preventiva más famoso de Rusia, un hombre se movía sin hacer ruido. Cada paso era calculado, cada respiración controlada. Afuera, los reflectores barrían los patios con su luz blanca y fría, igual que siempre, igual que cada noche desde hacía décadas. Los guardias hacían sus rondas. Los cerrojos estaban en su lugar. Todo funcionaba exactamente como debía funcionar. Y aún así, a la 1:20 de la mañana, Alexander Solonik dejó su celda, cruzó el corredor, subió hasta el patio de ejercicios y llegó al borde del muro exterior. Tenía en las manos una cuerda de 20 metros. Abajo estaba la calle. Abajo estaba la libertad. Respiró hondo y saltó. Eso que acabas de escuchar no debería ser posible. La prisión Matroskaya Tishina, cuyo nombre en ruso significa literalmente silencio de marinero, llevaba más de 2 siglos encerrando a los peores criminales de Rusia. Sus muros tienen varios metros de grosor. Sus cámaras, sus perros, sus torres de guardia, sus sistemas de control y sus rondas permanentes fueron diseñados con una sola idea en mente: que nadie saliera sin permiso. Jamás, en toda su historia, nadie había logrado escapar de ahí y permanecer en libertad. Nadie. Hasta esa noche. Hasta él. Pero para entender cómo llegó un hombre a escalar los muros de la fortaleza más vigilada de Rusia con una cuerda de alpinismo, hay que ir al principio. Hay que conocer a Alexander Solonik. Hay que entender de dónde venía, qué lo había convertido en lo que era, y por qué en ese momento ya no tenía absolutamente nada que perder. Alexander Viktorovich Solonik nació en 1960 en Kurgan, una ciudad industrial al sur de los Urales, donde el invierno dura 8 meses y las opciones de vida son pocas. Su padre trabajaba en el depósito de locomotoras. Su madre era trabajadora de la salud. Una familia ordinaria en una ciudad ordinaria. Pero desde niño, Solonik mostró una fascinación particular por las artes marciales y las armas que lo distinguía de los demás. No era agresivo de manera obvia. No era el matón del barrio. Era callado, observador y extraordinariamente hábil con sus manos. Cuando terminó la escuela, entró al servicio militar y después consiguió un puesto en el OMON, la Unidad Especial de Seguridad de Élite, donde recibió entrenamiento avanzado de combate. Sin embargo, a los 6 meses lo expulsaron. Nunca quedó del todo claro por qué. Volvió a Kurgan y consiguió trabajo cavando tumbas en el cementerio local. El hombre que después se convertiría en el asesino a sueldo más temido de Rusia. Pasó varios años entre muertos, con una pala en la mano y mucho tiempo para pensar. La primera señal de lo que vendría llegó en 1987, cuando lo arrestaron por primera vez. Luego, ante un tribunal, fue condenado por 4 violaciones y recibió 8 años de prisión. Su respuesta fue simple y directa. Escapó del juzgado en plena lectura de la sentencia. Ese patrón, escapar cuando la situación se volvía insostenible, se repetiría a lo largo de toda su vida. Cuando salió de la clandestinidad, entró de lleno al mundo del crimen organizado. El 3 de junio de 1990, cometió su primer asesinato por encargo en Tiumen. La víctima fue Nikolai Prichinich, líder de una banda local. Era eficiente, frío, capaz de disparar con ambas manos con igual precisión, algo que le valió una reputación casi mítica en los bajos fondos. Los que lo contrataban decían que era como contratar a un fantasma. Los que intentaron atraparlo comprobaron que esa descripción no era exagerada. Para 1993 ya trabajaba para el grupo criminal de Orekovo, uno de los más poderosos de Moscú.
y su lista de objetivos incluía nombres que hacían temblar a medio mundo criminal ruso. El 11 de abril de 1993 eliminó a Valery Dlukach, apodado Globus, jefe de la banda de Bauman, disparándole con un fusil SKS frente a una discoteca. El 17 de enero de 1994 repitió la operación con otro capo rival, Vladislav Banner, apodado Bobon. En total, el expediente judicial de Solonik acumuló 30 episodios criminales documentados. 30. La prisión de Matroska Yatishina no es un lugar ordinario. Fue construida a finales del siglo XVIII bajo Catalina la Grande, originalmente como asilo y hospicio. Con el tiempo, se transformó en uno de los centros de detención preventiva más importantes del país. Sus edificios de ladrillo rojo se alzan en el noreste de Moscú, en una zona que hoy es urbana, pero que durante décadas mantuvo ese aire de territorio aparte. Un mundo dentro del mundo. Los muros exteriores tienen entre 6 y 8 metros de altura, coronados con alambre de púas y sensores de movimiento. Las torres de vigilancia están ubicadas de manera que no dejen ángulos muertos en los perímetros principales. Cada corredor tiene cámaras. Cada puerta tiene doble cierre. Los presos de alta peligrosidad, como Solonik, son alojados en celdas de aislamiento cuya salida solo es posible con autorización de varios niveles de mando. El centro llegó a ser conocido internacionalmente después de que varios políticos y empresarios prominentes pasaron por ahí durante los caóticos años 90. En el imaginario colectivo ruso, Matroskaya Tishina era sinónimo de que de ahí no se salía. Era el final del camino, la puerta que solo giraba en una dirección. Esa reputación la sostenían no solo los muros, sino décadas de historia sin un solo escape exitoso. El 6 de octubre de 1994 fue el día en que el mundo de Solonik se cerró por completo. Esa tarde, en el mercado Petrovsko-Razumovskoye de Moscú, algo salió mal. Se desató una balacera. Cuando el humo se disipó, 5 policías y un guardia de seguridad estaban muertos. Solonik había disparado, pero esta vez él también recibió un balazo. Estaba herido. Lo atraparon. Por primera vez en su vida como asesino profesional, no pudo escapar a tiempo. Lo llevaron a Matroskaya Tishina, donde primero fue operado de urgencia por una lesión renal grave y luego quedó bajo custodia de alta seguridad. Los cargos acumulados significaban, en la práctica, cadena perpetua. No había defensa posible. No había maniobra legal que le dejara salida. Por primera vez en su vida, Alexander Solonik se enfrentaba a la perspectiva de morir entre esas paredes. Y ese pensamiento, ese único pensamiento, fue suficiente para que empezara a planear. Solonik no era impulsivo. Esa era quizás su cualidad más peligrosa, su paciencia. Mientras otros presos mataban el tiempo con cartas o rutinas vacías, él observaba. Estudiaba los movimientos del personal, los horarios de las rondas, la frecuencia de los cambios de turno. Notó que había un guardia joven en particular, que no encajaba del todo con el resto del personal. Serei Menshikov era joven, recién incorporado, y tenía el tipo de mirada de quien aún no ha decidido del todo qué clase de persona va a ser. Solonik lo cultivó con calma, no con amenazas, con palabras, con la habilidad social que había desarrollado durante años moviéndose entre criminales y policías. Y en algún momento, alguien de afuera intervino. El grupo criminal de Kurgan, la organización que había trabajado con Solonik, tomó la decisión de sacarlo. El precio que pusieron sobre la mesa para Menshikov fue de $500,000. En 1995, en Rusia, esa cantidad era astronómica. Era suficiente para desaparecer y empezar una nueva vida en cualquier parte del mundo. Menshikov aceptó.
El plan era simple en su concepción y diabólico en su ejecución. Durante semanas, Menshikov introdujo dentro de la prisión, pieza por pieza, el equipo necesario. No fue fácil. Cada entrada al recinto implicaba un registro. Tuvo que distribuir los materiales entre distintos días, esconderlos en lugares que nadie revisara con cuidado. El elemento central era una cuerda de alpinismo de aproximadamente 20 metros, suficiente para bajar desde la parte alta del muro exterior hasta la calle. También había un arnés básico, guantes y un arma. Pero quizás el detalle más brillante de todo el plan fue el más simple. Un muñeco. Solonik y Menshikov construyeron una figura humana básica con ropa y relleno, lo suficientemente convincente como para engañar a un guardia que mirara rápido a través de la pequeña mirilla de la celda durante la ronda nocturna. Si alguien pasaba y miraba, vería una figura bajo la manta. Nadie sospecharía nada hasta el cambio de turno de la mañana. El tiempo necesario para estar muy lejos de Moscú. La noche del 5th of June of 1995, a la 1:20 de la mañana, Menshikov abrió la puerta de la celda de Solonik. El muñeco quedó en la cama, cubierto por la manta, con la cabeza asomando justo lo suficiente. Solonik salió al corredor. El olor a humedad y desinfectante era el mismo de siempre. Las luces del pasillo zumbaban con ese sonido monótono de las instalaciones viejas. Caminaron, despacio, sin correr, porque correr llama la atención y ellos sabían que cualquier guardia que los viera a esa hora tenía que ver a Menshikov acompañando a un preso durante una revisión de rutina. Llegaron al patio de ejercicios del bloque 9. El aire de la noche era frío. El cielo de Moscú en junio tiene esa particularidad de nunca volverse completamente negro, una especie de penumbra azulada permanente. Solonik miró hacia arriba. El muro era alto, pero ya lo había medido con los ojos 100 veces. Menshikov le pasó la cuerda. La fijaron al borde superior del muro con un gancho metálico. Solonik tomó la cuerda con las dos manos y empezó a subir. El momento más peligroso no fue la subida. Fue cuando llegaron al borde del muro y Solonik miró hacia el otro lado. Abajo, en la calle Matroskaya Tishina, había luz. Un auto parado. Un hombre asomado por la ventana, mirando hacia arriba. Por un segundo, el tiempo se detuvo. ¿Era un transeúnte? ¿Un policía? ¿Alguien que había escuchado algo? Solonik no se movió. Menshikov, al lado suyo sobre el muro, tampoco. 3 segundos. 5. El hombre del auto encendió el motor y esperó. No era una amenaza. Era el conductor que los estaba esperando. Un BMW oscuro. Motor encendido. El plan seguía en pie. Pero esos 5 segundos de silencio sobre el borde del muro, con el vacío abajo y la certeza de que si algo salía mal, no habría segunda oportunidad, fueron probablemente los más largos de la vida de Alexander Solonik. Solonik tomó la cuerda desde el otro lado del muro y comenzó a descender. La cuerda de 20 metros alcanzaba justo hasta los últimos metros del muro exterior. El descenso tomó menos de un minuto. Sus pies tocaron el asfalto de la calle a la 1:25 de la mañana. Menshikov bajó detrás de él. Los dos caminaron rápido hacia el BMW. La puerta se abrió. Se subieron. El auto arrancó. En la celda del bloque 9, el muñeco seguía bajo la manta. Ninguna alarma había sonado. Ningún guardia había visto nada. El hombre al que habían descrito como el asesino más peligroso de Rusia acababa de salir caminando, literalmente, de la prisión más segura del país. El descubrimiento de la fuga no ocurrió sino hasta las primeras horas de la mañana, cuando un guardia pasó por la celda y golpeó en la puerta para el recuento. El muñeco no respondió. Nadie respondió. La alarma llegó demasiado tarde.
Las horas que siguieron a la fuga fueron una carrera contra el tiempo. Solonik sabía que tenía pocas horas antes de que Moscú entera se movilizara en su búsqueda. Tenía dinero, tenía contactos, tenía años de experiencia moviéndose por las sombras del sistema criminal ruso. Pero también tenía una herida reciente, el rastro de una vida entera de delitos documentados y el peso de ser el hombre más buscado de Rusia. En los días siguientes, las autoridades registraron decenas de pistas falsas. La televisión rusa transmitió su foto una y otra vez. Sus aliados en Moscú fueron interrogados, vigilados, presionados. Menshikov fue detenido relativamente rápido y confesó los detalles del plan. La magnitud del escándalo fue enorme. Un guardia sobornado, $500,000, una cuerda de alpinismo, un muñeco en la cama. La prensa lo llamó el escape más vergonzoso de la historia penitenciaria rusa. Hubo destituciones en la dirección del centro. Hubo investigaciones internas. Hubo reformas de seguridad. Pero nada de eso devolvía a Solonik. Él ya estaba lejos, muy lejos, con documentos falsos, con una nueva identidad, con la certeza de que Rusia ya era solo un recuerdo. Solonik llegó a Grecia. Se instaló en las afueras de Atenas bajo el nombre falso de Andrei Petrov. Vivía con lujo discreto, lejos de los circuitos criminales más visibles. Aunque sus conexiones con el mundo de la mafia rusa nunca se cortaron del todo. Durante casi 2 años logró mantener ese perfil bajo. Pero el mundo criminal tiene memoria larga y lealtades cortas. El 2 de febrero de 1997, un grupo encontró su cuerpo a unos 20 kilómetros al norte de Atenas. Estaba estrangulado, envuelto en bolsas de plástico, tirado en un basurero a las afueras de la ciudad. Según las investigaciones posteriores, fue atraído a una villa con el pretexto de una reunión de negocios, y allí lo esperaban sus propios ex-socios, que temían que Solonik, con lo que sabía, se convirtiera en un problema demasiado grande. El hombre que había escapado de 3 cárceles, que había sobrevivido a 5 policías armados, que había descendido los muros de Matroskaya Tishina en la oscuridad de la madrugada, no pudo escapar de la traición. En Moscú, la dirección del CISO reformó sus protocolos de seguridad. Se instalaron nuevas cámaras. Se revisaron los procedimientos de ingreso del personal. 30 años después, no ha vuelto a ocurrir un escape similar, AP. El nombre de Alexander Solonik, Sasha el Macedonio, quedó grabado en la historia criminal rusa como el único hombre que logró lo imposible. Salir caminando de la prisión de la que nadie salía. Si esta historia te atrapó, el canal tiene muchas más igual de increíbles. Y si quieres saber qué otros crímenes marcaron los años 90 en Rusia, lo que viene después te va a dejar con la boca abierta.